No sé si es mala o buena noticia, pero el tema del día de hoy es la parte 2. Y a nadie nos gusta ver una película que sea la parte 2 sin antes haber visto la parte 1. Y ahora están de moda las series, lo mismo. Nadie ve la temporada 2 sin antes ver la temporada 1. Pero no se preocupe, voy a aprovechar de hacer publicidad y a la vez pedirles un favor. Porque el tema del día de hoy es la parte 2 y la parte 1 lo estudiamos el día de ayer. Los hermanos que vinieron al culto y estuvieron aquí corren con ventaja porque vieron la película número 1. Pero no se preocupe, porque tenemos nuestro canal de YouTube o la página de Facebook y si usted aún no está suscrito, le invitamos a que se suscriba. Iglesia Adventista Betel, ¿ok? Y después con tiempo para que pueda hacer el match, porque este tema trata de 2 reyes. Y ayer hablamos de uno de ellos, pero hoy no lo vamos a volver a hablar de él. Y ahí descubrimos a través de las escrituras mensajes maravillosos para nosotros a través de la historia del capítulo 4 de Daniel con el rey Nabucodonosor. Hoy les invito, hermanos, a abrir la palabra de Dios en Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, donde se habla de otro rey en otra época del imperio babilónico, a diferencia de Nabucodonosor. Y dice, vamos a ir leyendo la historia, ¿no? Capítulo 5. Es muy importante que pueda tener la Biblia allí en su mano, si no tiene una físicamente, algún dispositivo móvil para ir viendo, pero no hay nada más bonito que el papel, porque uno puede escribir y recuerden que necesitamos fomentar la memoria visual, ¿no? Que siempre sea la misma Biblia, su Biblia, y después usted dice, aquí está la historia de esto otro, etcétera. Muy bien. Dice la palabra de Dios, verso 1, capítulo 5 del libro de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. A diferencia de la historia de los niños, este vino sí embriagaba. Belsasar, con el gusto del vino, es decir, bajo las influencias del alcohol, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiera de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. En este contexto vamos a ir construyendo un poquito el contexto. El rey Belsasar manda hacer un gran banquete. ¿Cuántos invitados eran? 1000 de sus príncipes principales, los líderes de Babilonia. Pero luego dice que también estaban sus esposas y concubinas. O sea, esto no era simplemente un banquete de etiqueta. Estaban bajo las influencias del alcohol. Vamos a saltarnos la historia. Si usted ya conoce la historia, excelente, pero necesitamos un dato bien interesante. Por ejemplo, vamos a verso 16. Yo pues he oído de ti, está hablándole a Daniel, que puedes interpretar y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Ya vamos a ver el desenlace de la historia. Hay un misterio que nuevamente los magos, sabios o astrólogos de Babilonia no pueden interpretar. Y el rey ofrece lo mejor que puede ofrecer en ese momento. Y dice que es el tercer puesto en el reino. A nadie le gustan las medallas de bronce.
De pronto uno ve las Olimpiadas y el que tiene la medalla de oro está sonriente. El de plata más o menos y el de bronce no se ríe mucho, ¿no? Tercer lugar. ¿Por qué? Y esto es un detalle que se repite varias veces en el capítulo 5, que es muy importante aclarar. ¿Por qué no el segundo? ¿Se acuerdan de Darío? Que llega un momento que Darío, tal como José en Egipto, llegan a ser el segundo. Después de Faraón, José era el encargado. Pero ¿por qué Belsasar ofrece el tercer lugar? Y lo que acabamos de leer en el verso 1 y 2 dice que de acuerdo a Nabucodonosor, tu padre. En estricto rigor, Nabucodonosor no era el padre de Belsasar, era el abuelo. Pero tal como los reyes de Jerusalén, de Israel, por ejemplo, ellos decían, Abraham nuestro padre. Claramente no eran hijos de Abraham, literal, pero sí eran descendientes de. ¿Por qué Belsasar ofrece el tercer lugar? Porque en ese momento en Babilonia habían dos reyes. Y Belsasar era el hijo, pero de Nabonido. Nabonido era el rey que estaba gobernando en la última etapa del imperio babilónico. Pero ¿por qué no se menciona o no está allí? La arqueología y la historia sí nos menciona que Nabonido, al ver que ejércitos enemigos, ¿de dónde? Usted sabe, ¿de dónde? De Media y Persia, estaban viniendo y cuando él supo, le dijo a su hijo, tú te quedarás gobernando Babilonia en el trono, mas yo voy a ir a defender nuestras fronteras, lo que hoy se conoce como Arabia. Y esto se llama corregencia. Cuando dos reyes gobiernan, dos reyes se sientan en el trono. Por eso el lenguaje de Apocalipsis capítulo 5, cuando Cristo aparece, me estoy desviando, pero me acordé, ¿no? Y se sienta en el trono del Padre, no es que se pone un trono adicional para Jesús, porque el Padre y el Hijo son corregentes, reinan por la eternidad. Y aquí está la figura. Es más, los reyes usaban algo parecido a un sofá para que se sentara el rey, pero también su rey corregente, el hijo mayor. Y Nabonido, cuando va a la frontera, deja a su hijo Belsasar. Por eso Belsasar, para quien interpretara la escritura que apareció ahí en la pared, ya vamos a ver el detalle, no puede ofrecer el segundo lugar. ¿Por qué? Porque él era el segundo. Entonces ofrece el tercer lugar. ¿Ok? Esto a nosotros, fíjense cómo la Biblia o la historia, la arqueología complementa. Es muy importante porque aunque no lo menciona la Biblia, pero fíjense, el padre, el rey va a defender las fronteras. ¿Y qué se le ocurre hacer a Belsasar? Una fiesta. ¿Ok? Una aparente e inofensiva fiesta. Pero él ahora está usando algo que no tenía como príncipe. Pero cuando el padre le dice, tú estás a cargo, en vez de usar aquello que tenía, como si su abuelo, y lo estudiamos ayer, hizo, él lo desperdició. ¿Y de qué manera? Ahora continuamos leyendo. Entonces, verso 3, trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Cuál fue el primer problema de Belsasar? ¿Cuál fue el primer problema de Belsasar? Todas las están correctas. Qué buenos son ustedes. Todo lo que hizo fue mal. La verdad que la respuesta no es difícil. Diga lo que diga, hizo todo mal.
Pero la pregunta es, ¿qué hizo primero mal? Cuando estaba a punto de una guerra Babilonia, cuando venía el ejército que, si bien ellos eran el imperio reinante, ahora venían los medos y los persas, se le ocurre hacer una fiesta. Ahí está el primer problema. Y podemos llamarlo que es no vivir de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. No vivir de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. Él confiaba en sus murallas, dobles murallas, que incluso, ¿saben ustedes que entre las dos murallas de Babilonia hacían más de 26 metros de ancho? A tal punto que los carruajes, no sé cómo los ponían, pero los carruajes circulaban por sobre las murallas como si fuera un puente, una carretera. Era infranqueable la ciudad de Babilonia. Imposible que fuera, ¿qué cosa? Conquistada. Y Nabonido, el padre de Belsasar, lo que fue a hacer era evitar perder territorio en la frontera. Y Belsasar pensó, aquí estoy seguro, paz, seguridad. Y mi padre me ha dado algo que antes no tenía y que tal vez lo codiciaba, el poder. Y no solo organizó, sino para demostrar su poder, traigan los vasos del templo de Jerusalén. La verdad que la Biblia aquí es selectiva, porque lo más probable es que ellos hayan traído, que Belsasar haya mandado a traer todos los utensilios de los diversos templos de todas las conquistas que Nabucodonosor hizo en el primer periodo del Imperio Babilónico. Pero la Biblia se enfoca, por supuesto y obviamente, en los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Y aquí cuando uno extrae qué pensaban ellos con respecto al pensamiento teológico babilónico, ellos no adoraban dioses. Ojo, capítulo 3, cuando Nabucodonosor hace una estatua, ellos no adoraban reyes. ¿Ok? No, ellos no adoraban reyes, pero sí, y de ahí creemos que la estatua que hizo Nabucodonosor en el capítulo 3 no era de sí mismo, sino era del dios Marduk. ¿Ok? Por lo tanto, ellos sí creían que los reyes eran un reflejo, no objeto de adoración, pero un reflejo de las deidades que ellos tenían, que eran femeninas y masculinas. Por ejemplo, si el rey conquistaba un pueblo y en ese pueblo había un dios, si ellos entraban al templo, quitaban los tesoros del templo, entonces, en este caso, Marduk era el dios conquistador por sobre el dios de ese pueblo. O sea, lo que hacían los reyes era un reflejo de lo que ocurría en el cielo, en sus deidades. No adoraban al rey, pero sí era un instrumento reflejo de lo que ocurría en el cielo. Por lo tanto, el acto de Belsasar de decir, traigan todos los vasos de los múltiples templos, era para demostrar que no había otro Dios que su Dios. El Dios pagano de Babilonia era para demostrar que era un Dios conquistador por sobre los otros dioses. En el capítulo 4, Nabucodonosor recibe una sentencia de 7 años donde pierde la razón, pero luego tiene la oportunidad de arrepentirse. Y da la impresión que Belsasar no tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque abiertamente él lo que estaba haciendo era decir, mis dioses están por sobre el Dios de Israel. Y la verdad que no necesitamos mucha imaginación. No era simplemente una fiesta, un deleite pasional, sino también era un reflejo religioso de adoración. Porque el texto dice que, verso 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Interesante. Porque si hay un banquete, hay que ir a comer solamente. Si es una fiesta, cumpleaños, es un cumpleaños.
pero aquí estaba todo mezclado. Y el verso 4 enfatiza que en el fondo esto tenía un trasfondo espiritual. Porque mientras ellos exacerbaban sus bajas pasiones, terminaban adorando a sus dioses. Y lo hacían bebiendo con los instrumentos que habían sido santificados para un uso especial en el templo de Dios. Queridos hermanos, ayer nosotros decíamos no necesitamos ser reyes para experimentar lo mismo que hizo Nabucodonosor. Y el principio en esta mañana es exactamente el mismo. No necesito tener la aberrante pecaminosidad de Belsasar para encontrarme en la misma situación que él. El desafío es, esta mañana, ver cómo muchas veces nos parecemos a Belsasar, desaprovechando las oportunidades que Dios nos da. Por lo tanto, esto no es solamente narrativa bíblica, no es solamente lo que ocurrió, un milagro y Daniel interpreta, esto tiene que ver con nuestra adoración, tiene que ver con nuestras decisiones. Por lo tanto, dice la Biblia, continuamos leyendo, y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra. Él tiene que llamar a alguien para que le interprete. Él no entiende el mensaje, pero ya la manifestación dice que lo estremece por completo. ¿Por qué? Porque cuando alguien sabe que está haciendo algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, por mucho que el orgullo y la soberbia le haga pensar a uno de que está en lo correcto, cuando Dios se manifiesta, no podemos ser indiferentes. Y por muy apartado que Belsasar estaba con su acto desafiante a Dios, de alguna forma él sabía lo que estaba haciendo en el fondo. Verso 7. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Y aquí hay un detalle, hermanos. Verso 10, ¿qué dice? La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: ¿dónde estaba la reina? ¿Dónde estaba la reina? No sabemos dónde estaba, pero al menos sabemos dónde no quiso estar. Algunos estudiosos le atribuyen el título la reina madre, porque la reina nos hace pensar en la esposa de Belsasar. Y alguien diría, obviamente no iba a estar allí porque él tenía otras esposas y las concubinas y quién sabe qué ocurría ahí en esa fiesta. Y ella, alguien podría decir, por orgullo o dignidad, salió fuera del palacio. Pero es bastante coherente pensar que era la reina madre. ¿Por qué? Porque no solamente por lo que estaba viendo, sino, y este es un plano muy especulativo en relación a la Biblia, porque ella había tal vez adoptado principios de vida que Nabucodonosor, probablemente su padre, haya, y que usted lo puede leer al final del capítulo 4 de Daniel. No estaba allí, obviamente por dignidad, pero también porque ahora ella vivía principios distintos a los babilonios y que probablemente había heredado del mismo Nabucodonosor. Es más,
no solamente se habla de su ausencia, sino de lo que ella dice, lo que ella hace. La reina, verso 10, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino no hay un hombre en el que more el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Wow, hermano. La reina madre o esta mujer no está en esa fiesta. ¿Por qué? Porque Dios conoce a Daniel, es decir, ella vio la experiencia de Daniel con Nabucodonosor. Y cuando fue necesario, los mismos que estaban dentro le dicen, la hacen entrar, dile a Belsasar que hay alguien. Y ella conocía perfectamente a Daniel. Ella llevaba en su recuerdo no solamente las habilidades de Daniel, sino también, no como instrumento, sino también quién estaba detrás de Daniel, el Dios Altísimo. El día de ayer nosotros hablábamos acerca del lenguaje que el mismo Nabucodonosor usaba en cuanto a Daniel. Lo llamaba Belsasar y le decía, en ti están los espíritus del Dios, de los dioses. No voy a redundar en lo mismo, vaya usted a ver el video, porque es muy importante por qué ellos se referían. Si Dios había manifestado como el Dios Todopoderoso, Altísimo, ¿por qué seguían diciéndole que Daniel tenía el espíritu de los dioses en plural y minúscula de los cielos? Pero aquí la reina está reconociendo, y el verso 13 dice, entonces trajeron a Daniel ante el rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautividades de Judá que mi padre trajo de Judea? Mantenga esa pregunta, hermano. Porque si a mi abuelo o a mi padre ocurre un milagro y el milagro termina, no sé, resulta que el pastor X termina bautizando a mi padre, a mi abuelo, créanme que como nieto o hijo, nunca más se me va a olvidar el nombre del pastor, el nombre de la persona o alguien que fue, le visitó, le dio estudios bíblicos, etcétera. ¿Sí o no? Y aquí viene un heredero de Nabucodonosor, el cual había vivido 7 años tremendos, hermanos, el cual declara en el capítulo 4 una conversión, una entrega a Dios, y Belsasar no sabía, o sí sabía. ¿Qué cree usted? Buena pregunta. ¿Sabía o no sabía lo que había ocurrido con Nabucodonosor? ¿Usted cree que sí o no? ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Mira el verso 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora trajeron ante mí sabios y astrólogos para que leyeran estas escrituras y me dieran su interpretación, pero no han podido interpretar el asunto. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Cuesta interpretar esta frase, yo he oído de ti, porque se podría haber referido a lo que la reina madre le acababa de decir, yo he oído de ti y por eso te hice llamar, pero dime, ¿eres tú realmente el que vino de la cautividad de Judá y que mi padre Nabucodonosor trajo? Está correcta esa interpretación. Pero nos cuesta creer que ante las tremendas experiencias espirituales de Nabucodonosor y lo famoso que se había convertido Daniel y sus amigos,
Por ejemplo, capítulo 3, el foso el horno ardiente. Yo no creo que nadie haya comentado nada, ¿sí o no? Por lo tanto, yo he oído de ti. Lo más probable es que no solamente haya sido que se haya recordado porque la reina madre le dijo que había alguien sabio, sino porque él también en su momento vio la obra de Dios en sus antepasados. Pero aquí hay otro problema. ¿Qué haces tú con la información que tienes? ¿Qué haces tú con tus propias experiencias o las experiencias que tus padres, tus abuelos o lo que has visto? Yo he oído de ti, yo sabía. Entonces aquí Dios, en una cultura pagana, lo que hace es manifestarse. Y el capítulo 4, el rey más importante de la historia hasta ese momento desarrollada, se convierte, se arrepiente, acepta a Dios en su corazón. Y ese testimonio, hermanos, es tremendamente poderoso. Y ahora se encuentra Belsasar, creyendo que no conocía a Daniel, pero esa frase, yo he oído de ti, en otras palabras es, yo sé quién es tu Dios, yo sé quién eres tú. Lo que pasa es que yo nunca tomé la decisión de seguir el testimonio de mi abuelo o de mi padre. Y tal vez en esta hora hay jóvenes o nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho con la experiencia que nos han transmitido nuestra familia, nuestros padres, o con lo que hemos vivido nosotros mismos? Tal vez Dios ya se ha manifestado de muchas maneras en tu vida, pero decidimos vivir abstraídos del tiempo en el cual estamos viviendo. Y muchas veces como que celebramos un banquete y no nos damos cuenta que el enemigo está más cerca de lo que pensamos. Yo he oído de ti. Ojalá que nunca sea esa nuestra expresión para Cristo Jesús. No, yo sé de Jesús. Yo sé que Cristo viene pronto. Sí, pero ¿de qué nos sirve saber? ¿De qué le servía a Belsasar haber oído de Daniel, haber oído del Dios de Daniel, si sus actos no fueron capaces de imitar a los actos de su padre Nabucodonosor o abuelo en estricto rigor? Entonces Daniel, verso 17, respondió y dijo al rey, tus regalos, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Verso 18, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, bueno, aquí le hace un resumen. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel le da un resumen de la experiencia de Nabucodonosor a Belsasar? Porque hay una conexión, una similitud. Dos reyes, un mensaje, pero dos decisiones completamente distintas. El Altísimo Dios, oh rey, verso 18, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien le placía mataba y a quien le placía daba vida. Engrandecía a quien le placía y a quien le placía humillaba. Pero cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a las de las bestias, y con los asnos monteses fue su habitación. Le hicieron comer hierba como al buey, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Ahí está la clave.
¿Sabía o no sabía? ¿Había oído de Dios, sí o no? No solo oído, había visto. Pero se ensorbeció su corazón con orgullo. Y este simple, entre comillas, banquete, que no era simple, viene a reflejar esta actitud que muchas veces tú y yo tenemos. Él creía tener dominio de todo, dominio que su padre le había dejado. Oh, papá va a ir a pelear allá en la frontera. Yo puedo hacer lo que quiera. Y muchas veces los hijos de Dios jugamos ese juego que Satanás quiere poner en nuestra vida. Hermanos, Cristo viene pronto. Estamos en un conflicto entre el bien y el mal. El enemigo nos rodea y si nos descuidamos y nos preocupamos de nuestros propios placeres, no somos tan distintos que Belsasar. Y no necesitamos ser reyes, tener opulencias, y muchas veces somos incluso peor que Belsasar. Y jugamos con lo santo, jugamos con aquello que Dios nos ha dado, creyendo o minimizando al Dios todopoderoso que tenemos. Un Dios que debe ser adorado como Él merece. Un Dios que merece nuestra obediencia por amor, pero muchas veces los mandamientos y nuestro relacionamiento con Dios es como que todo lo controlamos y hoy no, hoy sí, y nos permitimos, hermanos, muchas veces ser igual que Belsasar. Antes de leer la escritura, Dios tenía un mensaje para el rey. Se te dio la oportunidad de escuchar, se te dio la oportunidad de ver al Dios Todopoderoso, pero no viviste de acuerdo a lo que tú recibiste. Y aquí está el mensaje para nosotros en esta mañana. Qué privilegiados somos, qué privilegiado eres tú y yo por todo lo que el Señor se ha manifestado en nuestra vida. Todo lo que has oído, todo lo que has visto, las evidencias de Dios en tu vida. La pregunta es, ¿pero cómo estás adorando? ¿Cómo estás viviendo tu día a día? ¿Hacemos del Altísimo lo más importante en nuestra vida? ¿O pensamos en nuestros deleites? ¿Pensamos en cómo está nuestra checking account? ¿Cómo está nuestro credit score? ¿Pensamos cómo está el pago por horas? ¿Pensamos en qué estamos pensando, hermanos? No digo que eso sea malo, pero muchas veces descuidamos lo principal. Y esto tiene que ver con adoración. Y cuando Daniel comienza a interpretar, verso 24, por eso de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Una sentencia. Paréntesis. ¿Se da cuenta que se repite la primera parte? Mene, mene, se repite dos veces. Probablemente. ¿Por qué? Porque uno es para el rey Nabonido y el otro es para el rey Belsasar. Ahí hay otra evidencia de que en ese momento habían dos reyes. Entonces, Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Cuando vamos a la historia, el que venía representando el gobierno de Darío era Ciro, Ciro el persa.
Y muchos siglos antes, a Isaías, en el capítulo 45, si mal lo recuerdo, el Señor envió una profecía de que Ciro iba a cumplir un papel similar al de Cristo Jesús, un conquistador, el cual iba a permitir que el pueblo de Dios fuera libertado del cautiverio y pudiera volver a Jerusalén. Cuando Belsasar estaba en su mansión, en su palacio, la arqueología menciona el pórtico de Ishtar o Istar. Después usted la googlea y se va a encontrar con las imágenes más famosas de la antigua Babilonia. Esos pórticos azules de piedra, con animales, con cara de hombre y con alas, labrados en piedra. Y la arqueología ha descubierto de que el palacio donde Belsasar estaba en esa puerta. Pero también era la puerta en donde el río Éufrates atravesaba la ciudad. Y aunque no hay fechas, y tal como en el capítulo 4, nosotros podemos determinar no solamente el año, porque todo el mundo sabe que Babilonia cae en el 539, sino también el mes. Fue en octubre. Y en octubre el río Éufrates bajaba su caudal. Y Ciro lo que hizo fue desviar el curso del río para poder entrar por esos tremendos muros, por debajo de ellos, por el cauce del río, tomar Babilonia y darle muerte a Belsasar. Es más, no solamente fue en el 10º mes del calendario judío y babilonio, que comparten mucha similitud, el 10º mes llamado Tishri, sino que la ciencia arqueológica ha descubierto que el día en que muere Belsasar y Babilonia es derrocada y conquistada por los medios y los persas, fue el 15 de octubre del 539 antes de Cristo. Ni un amén, porque yo sé que eso aparentemente a nadie le interesa. Pero aquí hay una conexión, yo sé que ustedes van a decir amén. Y que viene a reflejar por qué una escritura en la pared, por qué no un sueño como Nabucodonosor, por qué no un momento en donde él pierda la cordura. ¿Saben por qué? Porque en el mismo mes, pero 5 días antes, en el 10º mes, perdón, es en el 7º mes, Tishri, en el día número 10, aunque estaba destruido el templo en Jerusalén, en ese día, en el día 10 del 7º mes, se celebraba, el pueblo se humillaba, porque era el día del juicio de Dios, el Yom Kippur, el día de la expiación, el día de la oportunidad, del perdón, pero de estar a cuentas con Dios. Los utensilios del templo estaban en Babilonia siendo mal utilizados, pero lo que ocurría en el templo terrenal era un símbolo de lo que ocurriría en el templo celestial, en donde Cristo es nuestro abogado, nos defiende, a menos que tú lo rechaces. Y cuando Belsasar rechaza a Dios, a diferencia de su abuelo, él recibió una sentencia que no solamente tiene que ver con el gobierno o con el imperio babilónico, tiene que ver con su salvación personal. Uno se salva en el capítulo 4 y otro es condenado en el capítulo 5. El mismo Dios, no es un Dios malo y un Dios bueno, es el mismo Dios. Y que hoy para nosotros estipula un periodo de juicio celestial, pero para que tú y yo podamos ser salvos en Cristo Jesús. El día de la expiación fue para Belsasar. Ustedes saben, Levítico 16 dice, y el que no sea hallado, el que no esté a cuentas con Dios será echado fuera del campamento. Y eso fue lo que hizo Belsasar. No estaba a cuentas con Dios.
No tomó todo lo que oyó, lo que vio, para que él pudiera tomar la mejor decisión de su vida. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, versos 37 y 38? Ayúdenme allí, por favor. Vamos a buscar Mateo capítulo 24, versos 37 y 38. Este es un texto muy conocido y que tiene que ver con la segunda venida. Cristo Jesús dice allí, ¿cómo dice el texto? Así será el día de la venida de Jesús, como en los días de Noé. ¿Qué ocurría en los días de Noé? ¿Qué hacía la gente? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Ojo que Jesús no está diciendo que casarse es malo o comer o hacer una celebración. Lo malo es vivir en función de aquello. Cuando Jesús está hablando, tú debes vivir en función a la segunda venida de Cristo Jesús. Es más, el texto anterior, el 36, dice que el día del Señor será, que nadie sabe la hora, y después los apóstoles dicen, será el apóstol Pedro como ladrón en la noche. Hermanos queridos, y ahí está la conexión de la experiencia de Belsasar que Jesús hace para nosotros hoy. Como los días de Noé o como en los días de Belsasar. Es tener una actitud en la cual sé que Cristo viene, en la cual he leído, he estudiado de que estamos viviendo en el tiempo del fin, pero se me ocurre hacer un banquete. Ellos escucharon el mensaje de que la tierra iba a ser destruida por un diluvio, pero estaban comiendo, casándose, estaban en otras actividades. Que nuestra vida diaria, que nuestra vida cotidiana no sea mayor a lo principal que nosotros debemos estar, hermanos. Debemos estar amando la segunda venida de Cristo. Debemos estar testificando, porque hoy es el séptimo mes, el día 10. Ha iniciado el proceso de un juicio previo al advenimiento de Cristo. Y muy pronto, como lo fue para Belsasar, habrá una resolución para nosotros. Y para los que creen y confían en Cristo Jesús, no para los perfectos, sino para los que nos refugiamos en la justicia de Cristo, tal como Nabucodonosor. Va a haber salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero eso se debe evidenciar en nuestros actos, en nuestra adoración, en qué estamos haciendo con lo santo y sagrado que Dios ha puesto en nuestras manos. Como el día santo, el día sábado, como nuestras prácticas que tenemos como hijos de Dios. Ahí está la diferencia. Y queridos hermanos, que Dios nos ayude a vivir conforme a lo que hemos oído, a lo que hemos aceptado, a cómo el Señor nos ha mostrado y dado evidencias para que le adoremos como Él merece, para que podamos, hermanos, ser fieles a Él, porque sabemos el tiempo en el cual estamos viviendo, porque sabemos que Dios está a las puertas, que el enemigo está ahí en nuestras fronteras, pero no debemos descuidarnos. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles al Señor por completo. Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora, querido Dios, te damos gracias. Algunos desde pequeñito hemos escuchado del amor de Dios. Otros, tal vez hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, han estado escuchando acerca de Cristo Jesús. El rey Belsasar te conocía, mas nunca decidió vivir conforme a un hijo de Dios.
Ayúdanos, Señor, a no ser igual al rey Belsasar. Que podamos ser distintos, diferentes, Señor, para testimonio de muchas personas que nos rodean. Gracias porque aún en medio de la época de este mundo en donde tú estás llevando a cabo un juicio de salvación, porque aún, Señor, nos das oportunidades. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido a nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti, a tomar lo santo, lo sagrado que tú nos has dado, el sábado, la familia, la iglesia, la adoración a Dios, y no jugar con aquellas cosas, Señor. Ayúdanos a vivir conforme al tiempo en el cual estamos viviendo. Protégenos, Señor, del mal. Pues lo que más deseamos es contarles a otros de que aún hay oportunidad para ser salvos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a tomarnos firmemente de tu mano, para que cuando tú vengas a buscarnos podamos escuchar esa maravillosa sentencia de que después de este maravilloso juicio no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos cada día. Lo necesitamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.